Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse y disculpas por los minutitos de atraso, tuvimos un problemita de conectividad acá. Bueno, primeramente hacer una pequeña introducción para que por ahí quienes no nos conozcan sepan de quiénes somos. Acribis es un grupo de gente, digamos, multidisciplinario, de profesionales y técnicos vinculados a la industria alimenticia, a la industria farmacéutica, ingenieros, técnicos con muchísima experiencia, tanto en lo que son procesos industriales como en los procesos metrológicos. Acribis nació en el 2001 como una empresa de venta más que nada de venta de soluciones en instrumentación, y a partir de ahí fuimos creciendo hasta que un poco también a demanda de nuestros clientes armamos el laboratorio de calibraciones. En 2009 empezamos a armar el sistema de calidad bajo la norma 17025, y en 2016 el laboratorio decidimos que tome identidad propia. Veo que hay gente que no escucha bien, pero otra que sí, así que bueno, vamos a continuar. Toma entidad propia y por eso nace la división de Acrimet, como laboratorio de calibraciones, como división metrológica de Acribis. En 2017 nos incorporamos a la red INTISAC como laboratorio número 61, con un alcance que abarcaba temperatura y humedad, con muy buenos niveles de incertidumbre. Luego lo expandimos también a balanzas, y nuestra idea siempre es seguir creciendo tanto en magnitudes como mejorando nuestras incertidumbres dentro del alcance. Hacia fines del año pasado, en 2019, logramos mudarnos luego de 3 años de proyecto, de obra, a un nuevo edificio, que son un poco las fotos que ven ahí del laboratorio y de las oficinas, con un crecimiento pero muy grande con respecto al espacio en el que nos encontrábamos, y eso nos permitió también ampliar nuestro equipo de trabajo. Y incorporar también nuevas áreas dentro de la empresa, como es el área de validaciones y calificaciones. Nuestros servicios hoy en día, entonces, abarcan las 3 áreas: el área de la instrumentación, el área de las calificaciones y validaciones, y la parte de servicios de calibración, dentro de los cuales, como les decía, hay servicios que están dentro del alcance y otros servicios que aún no lo están, pero todo el laboratorio trabaja bajo el mismo sistema de calidad. Comenzamos entonces, ahora sí le voy a dar la palabra a Enrique Pedreira. Enrique hace poco que está trabajando con nosotros, es el jefe del laboratorio de calibraciones. Tiene más de 18 años de experiencia en metrología y en laboratorios acreditados bajo norma 17025. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, se me había muteado el Meet. Bueno, la idea de hacer este webinario es conocer el contenido mínimo que debe tener un certificado de calibración, las herramientas para evaluar al ente que nos emite diferentes
tipos de informes. Y finalmente, bueno, una conclusión del impacto que pueden tener estas diferentes decisiones que tomemos sobre los entes que nos informaron los certificados de calibración. La idea también es que a través de esta información que intentamos a ofrecerles, ustedes cuenten con herramientas para poder evaluar laboratorios y poder ahorrarse simplemente, o sea, sabiendo leer bien un certificado de calibración, ahorrarse el tiempo de ir a hacer auditorías, ya que con una presentación de un informe prototipo podríamos, a través de este webinario, entender bastante y poder hacer muchas preguntas antes de ir. Por eso digo el ahorro del tiempo cuando vamos a auditar o a clientes o a proveedores. Entonces, bueno, la gran pregunta, empecemos. La primera parte es introductoria, más o menos, sobre qué es calibrar, o sea, por qué necesitamos calibrar. La respuesta que generalmente se dan es porque lo piden o porque lo exigen. En este caso, la idea debería ser el no calibrar los instrumentos de medición para cuando producimos algo o medimos algo. El no calibrar estos instrumentos sería bastante desastroso en nuestro sistema si queremos lograr las metas de calidad. Aunque hayamos optado, muchas empresas eligen o tienen o prefieren las calibraciones internas. Final de este documento, vamos a ver un tratamiento del por qué los auditores hacia las calibraciones internas, por qué después te obligan a calibrar. Pero bueno, en el desarrollo de este webinario lo vamos a ir viendo. La normativa más conocida a nivel global es la ISO 9001, y en uno de sus puntos, en el capítulo 7.1, recursos, trata sobre los recursos de seguimientos y mediciones, que es básicamente el certificado de calibración y el resultado de la calibración de ese instrumento, y la trazabilidad de medida, que es algo que se caracteriza porque usualmente los usuarios te suelen pedir como la copia del certificado de calibración, y vamos a ir, o sea, del patrón que se utilizó para realizar esa calibración. Acá es donde la norma, la 17025, aplica. La norma 17025 es una norma que es de requisitos generales que deben cumplir los laboratorios de ensayo y de calibración. Una generalidad, ¿qué es calibrar? O sea, según ya empezamos con la primera normativa, o sea, un laboratorio nos exigen que primeramente ya tengamos el BIM y expliquemos claramente qué es la definición de calibración. Dice que operación que bajo condiciones específicas establece una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida, obtenidas a partir de los patrones de medida. Dice, una calibración puede expresarse mediante una función de calibración, un diagrama de calibración, una curva o una tabla. Esto lo ponemos porque generalmente hay usuarios que llaman o piden en un presupuesto y te dicen, no, pero yo el equipo lo uso en un punto solo de calibración. Los laboratorios que nos encontramos siendo evaluados por los organismos, justamente a través del BIM y a través de la nota que se encuentra en el 239, nos exigen que un certificado de calibración tenga una curva. O sea, todos sabemos por definición que una curva son mínimos 3 puntos de calibración. Y esto lo digo porque generalmente en la magnitud que más se da es en temperatura. Así que cuando soliciten o vean la necesidad de, lo importante es siempre tener en cuenta que para cumplir lo que dice el BIM, cumplir con lo 1725 y cumplir cuando nosotros recibimos auditoría por parte
bueno, de los auditores en nuestras empresas, lo que ellos quieren ver es toda esta trazabilidad que vamos a ir viendo, porque no es solamente el patrón que interviene, sino todo el sistema de calidad. Una aclaración también para dejarlo más que claro, pusimos acá verificación, que es aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requerimientos o los requisitos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Calibrar es, mido contra un patrón, informo ese error y de ese error está asociada su incertidumbre. Eso es calibrar. Cuando verificamos, no se cumple esta condición y es solamente verificar algo. Puede ser un criterio, una especificación que nosotros le hayamos dado, o sea, algo que no está referido a una obligación. O sea, verificar es nada más que ver un requisito, nada más, que puede ser de cualquier persona, ente o organismo. ¿Por qué digo esto? Para que se entienda que lo importante de acá es calibrar. Cuando recibimos informes donde te dicen verificación, sepan que cuando hablamos de verificación, ya estamos hablando que no contiene la información de la incertidumbre. Entonces, acá ya es la primera alarma que debería saltar. Para seguir con las mismas definiciones y poder responder a nuestros auditores, cuando ellos nos auditan, es muy importante la trazabilidad metrológica. O sea, ellos cuando nos piden a nosotros, o a ustedes en este caso del otro lado, dice que es una propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida, documentada de calibraciones. ¿Qué quiere decir? Desde el patrón que utiliza el laboratorio, desde sus instrumentos, del instrumento que utilice el usuario, hasta la máxima parte, o la parte superior de la pirámide, a eso se le llama cadena ininterrumpida de mediciones. Ahora igual puse la pirámide para que se entienda esta definición y evalúen cuando se pide la trazabilidad, porque hay muchas veces que piden, no, pero yo necesito la trazabilidad hasta el principio, y vamos a ver cómo se va a dificultar este temita. Dice la nota 7 de este mismo punto, dice la ILAC considera que los elementos necesarios para confirmar la trazabilidad metrológica es una cadena de trazabilidad metrológica ininterrumpida a un patrón internacional o a un patrón nacional. Para que se sepa, nada más una aclaración, la ILAC es la Organización Internacional para Organismos de Acreditación. Ellos, a su vez, son evaluados y la norma que utilizan, o sea, por la cual a esta organización se le acredita, es la 17011. Esta organización, a su vez, audita a los laboratorios de calibración o de ensayos bajo la norma ISO 17025, y para los laboratorios clínicos está la norma ISO 15189, y organismos de inspección es la 17020. O sea que la ILAC se encarga de organizar y evaluar a los organismos a los cuales después te evalúan para vos obtener la acreditación. Esta es la pirámide, de acá es lo que estábamos hablando. Los usuarios serían el nivel 4, empecemos por abajo. Medios de medición utilizados para medir características de los procesos, bueno, de los procesos y de los productos. En este caso serían todos los instrumentos que utilizan para el control del proceso. En el nivel 3 se encuentran lo que se llama patrones de trabajo. En este patrones de trabajo entrarían todos los patrones que utiliza un laboratorio de calibración. Los patrones de transferencia son usualmente los que se mantienen en los organismos nacionales o internacionales, por ejemplo, en este caso es el INTI para el nivel de la Argentina, y ellos tienen patrones a los cuales a su vez tienen trazabilidad hacia el Buró de Pesas y Medidas, que es BIPM. O sea, para definir, todas las medidas parten desde el Buró y se diseminan hacia todas partes del mundo a través de estos organismos, los cuales hace la referencia de trazabilidad ininterrumpida desde la industria hasta el buró.
El INTI participa en montones de interlaboratorios, podremos llamarles, a niveles de organismos nacionales para compararse en diferentes magnitudes. De esa manera, nosotros tenemos la trazabilidad hacia el INTI y podemos dar trazabilidad de las calibraciones de los equipos que necesitemos. Nos vamos a detener acá para que ahora sí se empiece a entender hacia dónde vamos. Las diferencias que hay entre acreditación y certificación en laboratorios. Ya la palabra lo dice, acreditación y certificación, ya estamos hablando de dos cosas diferentes. Los laboratorios evaluados es el procedimiento mediante el cual un organismo, reconocido por el ILAC, autoriza y reconoce formalmente que un laboratorio es competente para realizar una determinada actividad de calibración. Un laboratorio evaluado es la opción recomendable, dice, para asegurar la trazabilidad metrológica que exigen las normas de calidad. En este caso, como veníamos viendo, como decía en el capítulo 7.1 de la norma ISO 9001. Por esta razón, los laboratorios de calibración que quieren demostrar su competencia técnica y garantizar su trazabilidad, utilizan la norma 17025. Tiene que quedar en claro que cuando a un laboratorio se lo supervisa o se lo acredita, debe demostrar ante estos organismos la competencia técnica. Es lo más importante. No solo el sistema de calidad, sino la competencia técnica que tiene el laboratorio en llevar adelante las calibraciones a las cuales se presentó. Un laboratorio que no cuenta con la evaluación y la debida aprobación no puede demostrar la competencia técnica y su trazabilidad metrológica, porque justamente, como empezamos viendo, ya estas normas citan normativas y ya te guían a otros institutos donde empieza la calidad de las mediciones. Una empresa o organismo que tiene un certificado de acuerdo a ISO 9001, la que se pide, bueno, acá la diferencia ¿cuál es? Lo voy a hacer más rápido, así no tenemos que leer tanto. Hay laboratorios de calibración, los cuales están habilitados para calibrar, pero utilizan la norma ISO 9001. Varios sabemos que la norma ISO 9001 es justamente una norma de certificación y por lo tanto le falta toda la parte de la competencia técnica que necesita ser evaluada. Entonces, esa ya es la otra consideración. Cuando un laboratorio es ISO 9001 y uno 17025, cuando el auditor nos dice que debemos cumplir con lo que dice la norma, justamente la norma dice que los laboratorios de calibración, según el ILAC, deben cumplir con la norma 17025. Si bien el laboratorio que es ISO 9001 pero tiene solamente el sistema de calidad, no tiene competencia técnica y además no puede demostrar a través de esto su trazabilidad metrológica. Volvemos un capítulo atrás. Trazabilidad metrológica no es tener el papel del patrón o la copia del certificado del patrón, sino es todo el sistema de calidad, el sistema de medición, las personas y todo lo que aplican esto. A medida que vayamos viendo el webinario, vamos a ir viendo cómo se empiezan a sumar todas estas normativas para la evaluación de los laboratorios. En este caso, bueno, está de más decir, Acribis cuenta con el reconocimiento del INTI, o sea, somos el laboratorio SAC número 61, y estamos acreditados o supervisados para realizar, bueno, las calibraciones en temperatura, humedad, como había comentado Viviana al principio, y mapeos. Esto lo tienen que tener en cuenta, porque esto también es otra forma de evaluar el laboratorio. Si el laboratorio tiene un reconocimiento, tiene que tener un papel similar a esto, donde el organismo habilita al laboratorio a poder calibrar con el logotipo del ente que lo auditó. Ahora empezamos a entrar con los requisitos
que pide la norma cuando se emite un informe de calibración. La norma, la 17025 en este caso puntual, dice que los resultados se deben suministrar de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva. Esto lo aclaro y ténganlo en mente, porque a medida que vayamos viendo, vamos a ver cómo ciertos sistemas, esta parte no queda tan clara. Y hay veces que uno confía de más en el sistema que nos están ofreciendo. Otra parte importante, que en los próximos webinarios tal vez ya lo vamos a ir viendo, dice, todos los informes emitidos se deben conservar como registros técnicos por un tiempo dado. O sea, el certificado de calibración no es solo un papel que se guarda, se archiva y cuando viene el auditor nos audita y sacamos el papel y lo mostramos. Sino que esto lo tienen que entender, que es una herramienta muy hermosa, donde ustedes pueden, tal vez en instrumentos que ustedes saben que funcionan muy bien, ampliar los periodos de recalibración de sus herramientas. Pero sépanlo que también hay consecuencias con estas cuestiones cuando entramos en esa parte de recalibración. Los requisitos que pide la norma para cuando emitimos un informe de calibración es, bueno, que cada informe debe incluir al menos, dice, un título, que en este caso el título es informe o certificado de calibración, el nombre, dirección del laboratorio donde se realizó la calibración del equipo, el lugar, la identificación, o sea, los datos del instrumento, el nombre del cliente, bueno, todo lo que sea necesario para que, volvemos, para que ese certificado esté hermanado y no haya grises en el informe de ese instrumento. Acá está el ejemplo de lo que pide no solo la 17025, sino también los auditores ISO cuando nos van a auditar, ténganlo muy en cuenta, ellos en el contenido del certificado de calibración ven que las 3 hojas tengan los logotipos, que tenga en la primera página, como vemos, todos los datos que sean referente al instrumento, la fecha de emisión, la fecha de calibración, a quién le pertenece, la dirección del cliente. En la hoja del medio vemos de una forma clara, correcta y concisa la lectura del patrón, la lectura del instrumento. En este caso, Acribis da una solución a los clientes y da el valor de corrección. ¿Por qué? Porque usualmente se genera un conflicto que no se entiende bien cuando aplicamos la corrección o aplicamos el error. Entonces, directamente Acribis da la corrección para que sea aplicado directamente en el proceso y se tomen los recaudos que necesiten. Y además, la incertidumbre. En la tercera página vemos, bueno, la metodología del procedimiento, qué patrones se utilizaron, las condiciones ambientales, en lo que es las notas, todo lo que sea referente que haya sucedido durante el transcurso de la calibración o hacer mención a alguna situación particular de la calibración. Observaciones, si al instrumento le pasó algo o tiene algún problema, y bueno, después está por quién lo calibra y quién aprueba este certificado de calibración. Acá les voy a dar otra herramienta más importante, y sobre todo cuando compramos calibraciones en el exterior. Yo en mis años de experiencia me ha tocado que comprar calibraciones, comprar el instrumento que venga con su certificado de calibración, y cuando llega la documentación nos encontramos con unos lindos problemas, porque lo que te ofrecían después no terminó siendo la realidad. En el ejemplo anterior vimos que las 3 hojas, y eso es por contrato entre el ente que nos autoriza, y nosotros firmamos que las 3 páginas del certificado de calibración y todos los entes, o sea, todos los que están adheridos al ILAC, están obligados a que sus certificados de calibración contengan el logo, el nombre de la empresa y el logo de la autoridad que los evaluó en todas las hojas del certificado de calibración.
¿Esto por qué? Porque suele pasar cuando compramos en el extranjero que la primera hoja que contiene los datos del instrumento, vamos a ver que tiene el que nos vendió o nos ofreció el servicio, o el instrumento y el servicio, y el logotipo del organismo figura solamente en la primera, pero en la segunda, tercera o página sucesiva, el logotipo ya no está. Esto es una herramienta que deben tener muy en cuenta, porque ¿qué quiere decir? Como uno confía, tal vez, porque es el fabricante, o tal vez es un laboratorio renombrado en el mundo y lo conocemos, pero eso no quita que haya situaciones que no sean claras, ¿está? Y esto es claro para todos los laboratorios que estamos en el mundo y estamos aplicando la 17025. Cuando ustedes vean que un certificado de calibración en las hojas que le siguen no tienen el membrete o no tienen el logotipo del organismo, seguramente esa calibración o ese alcance algo tiene que no lo pueden poner. Entonces, bueno, ahí es donde ustedes deberían activar la otra alarma y preguntar qué es lo que está pasando, por qué esto no lo tiene. Bueno, sale la diferencia básica que hay. Me hago un parate acá porque hay mucha gente que pregunta cuál es la diferencia entre la supervisión del INTI y la acreditación del OA. Los que somos argentinos sabemos muy bien que yo vuelvo a repetirles, llevo 18 años y trabajo en metrología hace mucho tiempo. Durante el 2001 se cayó todo, explotó la Argentina, ya lo sabemos. En ese entonces, el OA y el INTI estaban juntos. Entonces te emitían un certificado al laboratorio que era válido para los dos. Después del 2001, no sabemos por qué, se separaron, cada uno es un organismo diferente. En la República Argentina existen los dos son válidos, los dos cumplen lo que dice el ILAC, los dos están reconocidos por el ILAC. Como siempre, somos un país atípico. En los demás países del mundo existe el OA, el organismo de acreditación, perdón, y existe el Laboratorio Nacional. En este caso, el Laboratorio Nacional nuestro y el OA hacen las mismas funciones. ¿Qué pasa? El OA no cuenta con toda la parte técnica, tecnológica, el cual el OA contrata o subcontrata al INTI para ir a realizar las auditorías a los laboratorios. El año pasado, el INTI y el OA volvieron a juntarse y la idea es que en un futuro exista lo que existía años atrás, antes del año 2001, ¿sí? La diferencia que hay es que un organismo te supervisa, que en este caso es el INTI, los auditores técnicos o los científicos del país son los mismos que utiliza el OA, o sea que esas personas son las mismas, y la diferencia, lo único que hay es el organismo, el ente, la mampostería del edificio es lo diferente, pero después, en lo que cuenta con documentación y trazabilidad metrológica, los dos cumplen con lo que dice el ILAC. Espero que haya sido... Sí. Bueno, espero que haya quedado más que explícito. Volviendo a lo anterior, bueno, espero que hayan herramientas que le vayan quedando, que vayan entendiendo también cómo empieza a funcionar el certificado de calibración. Con solo tener un certificado de calibración empiezan a surgir ciertas cuestiones. Dijimos que vos, para poder tener trazabilidad metrológica, debe ser un laboratorio evaluado, estar bajo la 17025 y ahí vas a cumplir recién la trazabilidad. Después vamos a ver otras cosas que se dan con fabricantes y laboratorios. Este es el alcance, bueno, de lo que hablábamos, y esto va a colación del certificado anterior. Si ustedes quieren averiguar más por qué en ese certificado de calibración, en la hoja, que no está el logotipo del organismo que acreditó, basta nada más con entrar a la página oficial
donde ellos tienen la acreditación y fijarse cuál es su alcance, su mejor capacidad de medición, que esto en todas partes del mundo se maneja de la misma manera que se maneja acá en la Argentina. No es acceso libre, es justamente público para que todos puedan evidenciar y vean que a través de todos estos sistemas que se aplican se cumpla con la trazabilidad metrológica. En el caso de Acrimet, vemos que tenemos la parte de temperatura, para RTD, cámaras, datalogger y demás equipos, toda la parte de masas, que es toda la parte de balanzas, y la parte de humedad. Estos son los alcances, están las incertidumbres, o sea, está en forma muy clara el alcance y qué es lo que puede hacer el laboratorio. Ahora empieza lo lindo del webinario. Sabiendo ya todo lo que debe contener un certificado de calibración, empezamos a meternos cuando elegimos nosotros ciertos sistemas que no se encuentran evaluados. Este es un ejemplo de un laboratorio que dice que, como se pueden, espero que lean, donde dice la descripción, dice cámara termográfica. Bueno, marca, serie, modelo, tiene el número de certificado, tiene un título que dice certificado de calibración en el medio, y empezamos. Dice, el instrumento ha sido inspeccionado. Ya tenemos un problema. Inspeccionado no figura en el BIM en metrología. Y ensayado en nuestro laboratorio en condiciones estables, bla, bla, bla. Dice, por el fabricante utilizando el procedimiento de calibración, tanto se ha verificado, que es lo que hablamos hoy. Ya, al poner la palabra verificado, es que vos verificaste algo, un cumplimiento, no es que lo estás midiendo el equipo, ¿sí? Dice que verificaron a una temperatura de 50 a 250, o sea, por lo que vemos en el resto del documento, no está el valor medido de esto. Dice, cumpliendo con la exactitud especificada, en los datos técnicos respectivos. Los datos de esta hoja es estos son los que están viendo acá. Después ellos dicen que esta declaración de cumplimiento tiene en cuenta la incertidumbre expandida de calibración, pone un valor suponemos que es de incertidumbre, te dice que es de tipo B, que ahí ya empieza a sonar medio raro, una distribución rectangular, bueno, hay montones de cuestiones. Hice un resumen de esto, y acá es lo que aparece analizando con la 17025 y con lo que piden los demás organismos, vemos. La fecha no indica si es calibración o emisión. Está bien, muchos dirán, es un error mínimo. Sépanlo que hay muchos usuarios que me llaman cuando nosotros nos equivocamos y nos dicen calibración o emisión. Entonces es importante porque puede haber un delay bastante grande entre la emisión y la calibración de ese certificado de calibración. En este registro dice cumplir con la 17025 y pone del año 2005, que se encuentra desactualizada. La versión es 2017 o 2018. Lleva un título, bien, certificado de calibración, pero en realidad fue una inspección o una verificación. Ya confunde los dos conceptos. El registro también dice cumplir con la tolerancia, pero no está el valor medido, o sea, el valor que ellos toman para decir esto cumple o no cumple. También hacen mención al valor de tolerancia, pero no aclara si es del fabricante, del cliente o de ellos mismos. Se observa en el registro que solo evaluó la incertidumbre tipo B. Nosotros que somos metrólogos entendemos a lo que va. La tipo B es solamente que él tuvo en cuenta los datos del instrumento que estuvo bajo calibración. Las de tipo A son el instrumento patrón, el laboratorio, las personas, el medio, el sistema, el procedimiento. No sé, pienso que tal vez lo omitieron sin querer. Pero ya me están dando hacia dónde va la calibración de esto. Después, algo importante también que se vio,
es que ellos hacen, generalmente el factor de cobertura de cualquier laboratorio es un K igual 2. Ellos dicen que es un K 1.65 con una probabilidad del 95. El K2 es igual a 95, y este es un error muy importante, porque según la BUM, acá entra otra normativa, que es la evaluación de incertidumbre para los cálculos en los instrumentos, dice que para una probabilidad de 1.65, la probabilidad es del 90%. O sea, con esto que él está jugando acá, nos está introduciendo un error de medida de alrededor de 5% dentro de la incertidumbre. Y esto puede ser muy crítico en cuanto aprobamos o rechazamos un instrumento que mandamos a calibrar. Después, otra cosa que tal vez no se notó porque fue rápido, pero en este certificado de calibración dice que la trazabilidad son equipos, hay una resistencia, hay un generador de tensión, o sea, estos instrumentos son para calibrar equipos de electrónica, y el certificado de calibración arriba dice descripción cámara termográfica. Otra cosa bastante complicada de poder subsanar. Está bien, muchos pueden decir se equivocó en el certificado de calibración, pero en este certificado de calibración volcó toda la información de la cámara. Entonces, no lo sé, yo no puedo hablar por un sistema que no conozco, solo sé lo que está escrito. Y, como no se ve y estaba chiquitito y es a lo último, dice que el método en cual se basó es en una revista electrónica publicada en el año 2007. Si bien no hay una publicación oficial sobre cámaras termográficas, no hay una normativa, pero está lleno de normativas que hacen referencia a ese tipo de elemento de medición de temperatura. Si queremos dar trazabilidad metrológica justamente a esto, no la hay, porque es un equipo de electrónica que no mide temperatura y no hay una relación de trazabilidad. Por eso, este cliente decidió cambiar. Otra cosa importante que mucho hacemos y confiamos ciegamente, y es lo que nunca debemos hacer, es el certificado de calibración emitido por un fabricante. No importa cuál sea el fabricante, cualquiera, todos tienen, siempre hay una parte gris donde buscar. En este certificado de calibración muchas personas lo habrán visto, usualmente vienen instrumentos que son chinos, le podemos poner el nombre, pero en este caso, fíjense, yo puse, este certificado es de este equipo que ven en la foto, y es inglés, entonces no podemos echarle toda la culpa a los chinos. Los ingleses, y cuando te venden te dicen, no, pero este es un instrumento de Inglaterra. Peor todavía, más deben desconfiar de los fabricantes. En este caso, también, vemos que tiene un título hermoso, certificado de calibración bien grande, pero no podemos tomar directamente como un certificado de calibración, porque justamente no tiene fecha de calibración, fecha de emisión, a quién fue emitido, quién lo mandó, qué contrato hubo para calibrar ese instrumento, y ahora van a aparecer unas par de cuestiones que pasan desapercibidas porque nadie lo busca o tiene la capacidad de, no capacidad, estamos tan en la vorágine de nuestro propio trabajo que no tenemos tiempo de hacer de policías de estas cosas. En este certificado de calibración, bueno, dice que es un instrumento que tiene un rango de 0 a 20 kN, bueno, el modelo, dice que se calibró según una norma, dice la EN 837-1, te pone que el máster, supongamos que es el valor del patrón, fueron eso, y el actual. En este caso, en este certificado de calibración, no tiene valor de incertidumbre, como el caso anterior. El caso anterior tenía incertidumbre, pero no tenía valor medido. En este tiene valor medido, pero no tiene incertidumbre. Bueno, como lo dije, no tiene fecha, no tiene nombre, en este caso informa el valor medido, pero no, pero acá es donde empiezan a pasar cosas que es también lo que deben prestar mucha atención cuando reciben un certificado de un fabricante. Dice cumplir con la especificación del 2% del fondo de escala según la normativa 837.1. Esta norma describe la metodología para la calibración de instrumentos de presión. Si vamos a
gráfico anterior, ustedes me van a decir, todos los que conocen el instrumento, es un manómetro. Pero el certificado de calibración del fabricante nos indica que se realizó la calibración en fuerza. O sea, ya deja de cumplir con la función de presión. Se hace un instrumento de fuerza. Y fuerza es solamente kilonewton, kilogramos, y un manómetro mide kilogramos sobre centímetro al cuadrado. O otras unidades, o sea, área sobre superficie. Ya no estamos hablando del mismo instrumento. Ya no estamos hablando de las mismas unidades. O sea que ahí ya se empieza a romper la trazabilidad. La trazabilidad indica que el certificado que se utilizó fue una balanza de pesos muertos. Sí, es verdad, porque la norma dice que vos debés usar una balanza. Pero en este caso lo correcto hubiese sido usar un traductor de fuerza o una celda de carga. Es un problema bastante importante este. Entonces, que quede claro que los fabricantes también tienen ciertas cuestiones y algo lo vamos a ver en un poco más de detenimiento. Cuando se den, y esto es también para un próximo webinario, cuando se den cumplimientos de exactitudes, tienen que entender una cosa, y hay una gran frase que yo la puse porque siempre llaman por lo mismo. En varias oportunidades, lo voy a leer gráfico, en varias oportunidades hemos visto informes fabricantes donde solo se asegura que el equipo se ha fabricado bajo una norma específica, lo dice, como lo vimos en este certificado de calibración. Cuando un fabricante emite un certificado de calibración, está obligado también, no solo ellos, como nosotros, sino todo el que emite un certificado de calibración está obligado a emitir una incertidumbre. En algunas ocasiones, los instrumentos vienen ajustados sin tener en cuenta el valor de la incertidumbre. Cuando estos instrumentos son enviados a calibrar a cualquier laboratorio, usualmente algunos no cumplen con la especificación que dio el fabricante. Por lo tanto, ahí viene la gran frase que nos llaman a nosotros y nos dicen, pero si el instrumento que yo compré es nuevo. Sí, justamente, porque es nuevo, el fabricante no tuvo en cuenta la incertidumbre, y ustedes como ven, en el intervalo de aceptación, tenemos el intervalo de tolerancia, toma el valor medido más su valor de incertidumbre. Y la zona de aceptación se redujo, lógicamente, porque al meter el valor de la incertidumbre, tu zona de aceptación se achica mucho más. Y justamente por esto, como el fabricante no declara incertidumbre, cuando ustedes los mandan a calibrar, ahí es el problema, porque para declarar una exactitud, la norma, lo que nos piden a nosotros en el laboratorio es que sea el error más su incertidumbre. Por eso es que generalmente van a ver acá en Acrimet certificados que tal vez digan no cumplen, y no cumplen justamente porque el instrumento fue mal ajustado, o quedó en el límite como lo vamos a ver. Ahora, en la actualidad existe la norma ISO 14253, que es para realizar evaluaciones estadísticas y permite cuantificar ahora los riesgos al aceptar o rechazar productos, como dice acá, con una relación de tolerancia dividido 2 por la incertidumbre. ¿Esto por qué lo puse? Porque esta normativa es nuevita, es fresca, se está implementando en casi todos los lugares. ¿Por qué? Porque existe una vieja norma, la ISO 10012, que te decía que lo mejor era tener una relación de exactitud y instrumentos de 3 a 10 veces mejor. Era un valor. Entonces, al salir esta norma, empiezan a tocar en forma más profunda todos estos temas en cuanto a la tolerancia y nosotros después poder emitir, tanto nosotros laboratorios como los usuarios que utilizan estos instrumentos. Esta es una linda norma para empezar a implementar en los sistemas de tolerancia. Bueno, después sigue, dice, muchos responsables de empresas siempre pensaron que la metodología suponía un costo y que no proporcionaba ningún beneficio. Mientras se cumplieran los requisitos de la industria, o sea, lo que vos me pidas, cuantos menos recursos se dedicaran a la medición del proceso, mejor.
ya que no había forma de demostrar cómo la metrología podía impactar sobre productos o una producción. Hola, llegó la ISO 14253 para solventar todos estos problemas. O se van a generar nuevos problemas, mejor dicho. Por eso, normalmente el certificado del fabricante suele ser suficiente si el equipo es nuevo. Nosotros recomendamos que hagan de todas maneras una calibración inicial para no quedarnos solamente con lo que vimos. Y muchos fabricantes tienen certificados muy parecidos a estos que vimos, que pueden diferir en color, texto, pero más o menos el contenido es el mismo que este. Acá entra una parte muy importante, que es lo que venimos hablando desde que empezó todo esto, la estimación de incertidumbre. ¿Qué es? Un laboratorio, aparte de cumplir la ISO 17025, la ILAC, la GUM, que entra directamente sobre este cálculo de incertidumbre, y cumplir con la trazabilidad metodológica, además de todo esto, hasta el buró. Cuando un laboratorio evalúa su incertidumbre, ustedes se den cuenta que está el patrón, la muestra, el instrumento, la incertidumbre, bueno, están todos los procesos, y dentro de este Ishikawa podemos ver cómo se toma toda la información para el proceso y después poder cuantificar un valor de incertidumbre. Dense en cuenta que en el patrón está, bueno, la trazabilidad, la estabilidad, homogeneidad, secuencia operativa, temperatura o condiciones ambientales que afecten, el conocer el instrumento, el tener los operadores capacitados con alta formación, o sea, dense en cuenta que todo esto que vemos acá entra directamente en la incertidumbre. Ahora vamos a ver un laboratorio. En el primer caso vemos el laboratorio que no está evaluado, sí tiene la trazabilidad porque todos le pedimos, o casi todos le piden, ¿qué? La fotocopia del patrón. Entonces, ¿qué tiene él? La trazabilidad. Acá podemos ver cómo se achican todas las demás informaciones. Conoce bien su trazabilidad, tiene un principio de medición, sabe los tiempos que le lleva. En todo certificado de calibración de un laboratorio no evaluado vas a tener siempre la temperatura y la humedad, y otra cosa no. Le importa la estabilidad y sabe cómo calibrar, y lo único que le importa es tener el personal entrenado para poder salir a solventar la calibración que el sistema le demande. Y en base a eso sale su cálculo de incertidumbre. La estimación del fabricante es otra. ¿Por qué? Porque los negocios son diferentes. Al fabricante que le interesa vender, entonces él tiene un conocimiento mayor en la instrumentación, pero fíjense que más o menos el negocio pasa igual que un laboratorio no evaluado. Es que justamente hacen las dos cosas. La única diferencia que tiene con el otro es que uno conoce mucho la fabricación del instrumento y el otro conoce la parte que le importa, que es la calibración. Y viene la parte donde seguramente más de uno me va a odiar, que es la calibración interna. Como podrán ver, directamente eliminé la palabra patrón y puse estabilidad. En todos mis años me ha tocado escuchar que utilizan un fierrito, otro instrumento similar, una materia, una bolita. Hasta me han llegado a decir que usan un queso, ¿sí? Un queso patrón para controlar balanzas. Entonces, lógicamente quité la palabra trazabilidad. Sí, en algunas empresas tienen una secuencia, reproducen montones de veces esa medida para que sea representativo. Lo único que le importa y saben que influye es la temperatura. Importan en el sistema dejar aclarado que fue una calibración, tienen el entrenamiento de la persona que pusieron a hacer eso y la habilidad ahí física como para poder llevar a hacer adelante ese cálculo aproximado de incertidumbre. Sepan que los auditores también lo saben. Por eso es que las calibraciones internas siempre van a ir, los van a obligar a calibrar en un laboratorio, porque se sabe que se tiene este sistema. Porque si ustedes, o sea, la industria o los usuarios que se dedican a fabricar un producto, se dedican a fabricar, no a calibrar. Si tuvieran que calibrar, deberían cumplir con todo este requerimiento, y encima además, paralelamente, deberían tener la norma 17025. O sea que, olvídense, porque no le van a contratar gente, no van a acreditar, no, es preferible que
directamente contratar un laboratorio que esté evaluado y se solucionó todos estos problemas. Sépanlo que por eso es que envían a calibrar, por más que ustedes hayan realizado la calibración interna. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que vimos, ¿qué pasa si un instrumento que mandamos a calibrar vuelve con una incertidumbre mayor a la tolerancia del fabricante? ¿Nosotros qué deberíamos pensar de esto? Que tal vez nuestro instrumento ha sufrido algún tipo de deterioro, podría ser, que usualmente cuando se contratan estos tipos de te dicen, no, tu instrumento ya no cumple con las especificaciones, no se puede ajustar o lo que sea. No se tomaron todas las estimaciones para el cálculo de incertidumbre, también podría ser. No hay una herramienta que pueda definir todo lo anterior, también puede ser, pero depende del ente que nos realizó la calibración, que yo creo que sería lo más acertado de pensar. Viendo que el fabricante tiene grises, que el laboratorio no evaluado tiene grises también, y que cuando sos un laboratorio evaluado debes cumplir con varias normativas nacionales e internacionales, yo creo que la opción más obvia es realizar la calibración a través de un laboratorio que se encuentre evaluado. Después, algo que vimos, los certificados de calibración son muy importantes para evaluar el comportamiento de nuestros equipos. Des en cuenta que acá yo les nombro la OIML, la D10, sépanlo que esa norma es gratis y habla de periodos de recalibración. Pero sépanlo, el que avisa no traiciona, que cuando su instrumento se encuentre o haya que ajustarlo, la calibración se realiza cada 6 meses durante 3 calibraciones. Ustedes pueden extender, pero en el momento que el instrumento le pase algo, automáticamente tienen que volver a empezar a calibrar cada 6 y volver a estirar la fecha de calibración. Sépanlo, que si quieren usar esta documentación, úsalo, pero los auditores también la conocen y saben que funciona así. Después, bueno, resumiendo todo esto, vemos que con un laboratorio que se encuentra evaluado, cuando nosotros hacemos los análisis de riesgo en nuestro sistema, vemos que con un laboratorio evaluado tenemos el valor medido y su incertidumbre, y nos puede dar en cualquiera de estos casos un resultado como estos que vemos acá y poder tomar una corrección o una acción sobre nuestro sistema. En el sistema que no está evaluado, como vimos en el certificado de calibración y nos basamos sobre eso, vimos que tiene solamente el valor de incertidumbre y no tiene el valor de medición. O sea que no podemos, de esta manera, nos genera dos cuestiones. Una, que no podemos tomar ninguna acción, y otra, si nosotros queremos alargar el proceso o el intervalo de calibración de nuestros equipos, tampoco podemos hacer el drift. El drift es cómo se comporta nuestro equipo a lo largo del tiempo. Y en el caso anterior, esto es lo contrario del anterior, pero no tiene el valor de incertidumbre, que era lo que nos pasó anteriormente. Si no tenemos el valor de incertidumbre, no sabemos cuándo entrar y cuándo tener que tomar acciones necesarias. Es lo mismo que en el otro caso. Y sépanlo, como me pasó a mí con un instrumento, si ustedes ven 1, 2, 3, en el cuarto ítem del lado derecho, hay un valor que está adentro y otro valor que está afuera. Lo puse adrede porque alguna vez me tocó hablar con un fabricante y me dijo que su instrumento, yo hice el pasa no pasa como lo ven acá, y me dijo que su instrumento sí cumplía, que yo no lo sabía llevar adelante, y me dijo que en el promedio de los dos valores, el que se iba afuera quedaba adentro. Entonces, bueno, como hay ciertas circunstancias de metrología que nosotros conocemos por la instrumentación, le dije, está cerrado, el instrumento no cumple y necesito que me des un instrumento que sí cumpla junto con incertidumbre, y además necesito que ese instrumento venga con un valor de incertidumbre. Lo que me diste a mí no me sirve. Bueno, se enojó, hizo todo lo necesario para dilatarlo, igual de todas maneras lo llevó, lo ajustó y vino con un certificado de calibración de otro laboratorio que se encontraba supervisado para realizar esa calibración. Así que sepan que también se pueden encontrar, a mí me ha pasado muchas de estas situaciones, y bueno,
lamentablemente no queda otra que bailar. Resumiendo todo lo que vimos en este enfoque, bueno, vimos la importancia de poder contar con toda la información y el conocimiento para evaluar diferentes sistemas, donde se nos entrega un informe de calibración o un certificado. Y para resumir, que es lo que ya sabemos, reduce los riesgos, evita la repetición costosa de pruebas, a esto le llamamos recalibración, o sea que ustedes tengan que volver a enviar, como le pasó a este cliente, volver a enviar a calibrar a otro lado el certificado de calibración, sépanlo que esto pasa mucho. Aumenta la confianza de sus clientes, ¿por qué? Porque hay veces que ustedes rechazan o sus clientes les rechazan los productos y empiezan interna de cómo usaste, qué instrumento usaste, qué sé yo. Me pasó también en todo este intervalo de tiempo de mi vida, que fue que el problema era el laboratorio que había utilizado la otra persona, y bueno, lógicamente no daban. El otro tenía una incertidumbre, había calibrado cualquier cosa, y cuando tenían que aprobar y rechazar mucha plata, se generaban estos problemas. Lo hicieron fácil, contrataron al laboratorio de calibración y se terminaron estos problemas. Después siguieron con otros laboratorios de calibración y no tuvieron nunca más ese problema, pero solucionaron el problema teniendo un laboratorio que haya sido evaluado. Bueno, como dijimos, reduce costo y aumenta la aceptación de los productos en el mercado y en el extranjero y demás. Así que con esto le damos una finalización al webinario. Espero que se haya entendido, y lo que no se haya entendido, comenten. Además, estaría bueno que lo que estuvimos pensando es que propongan qué le interesaría conocer o saber. Entonces podríamos hacer unos webinarios sobre este tema. Sé que a muchas personas les interesa los periodos de recalibración, sé que a muchas personas les interesa las tolerancias, cómo aceptar y rechazar, pero hay una parte muy importante de esto, es cuando nosotros vamos a comprar el instrumento de calibración, y esa es la parte que nadie quiere ver, porque hay muchas ocasiones que cuando se declaran exactitudes, no se compra el instrumento acorde a la exactitud que se quiere lograr. Y ahí es otro problema también. Así que bueno, los dejo con la intriga y todo lo que necesiten saber lo pueden mandar por escrito. Dale. Así que bueno, les espero. Si hay alguna pregunta, quieren comentar algo, este es el momento. 2 minutitos para responder, no hay ningún problema. Yo quiero preguntar algo, ¿se puede? A ver. ¿No se escucha? Sí, yo te escucho. Sí, se escucha. Yo soy Verónica, soy del Malbrán. Y te estuve haciendo algunas preguntas porque tenemos este tema. Entonces el tema del que hablamos, de que el laboratorio está solo evaluado y no acreditado. Entonces, sí. pregunto me alguna... escuches, Silvina. Me comentás, decís, si durante la calibración de un instrumento de medición se debe realizar una corrección. ¿Eso invalida los resultados obtenidos desde la calibración previa hasta la fecha? Mirá, no, ustedes mandan a calibrar justamente, si creo entenderte lo que me preguntás, ustedes mandan a calibrar justamente para conocer con qué error están trabajando, con qué error, con qué incertidumbre ustedes están trabajando. Tal vez con el instrumento que vos utilizás, lo usás para aceptar o rechazar alguna cuestión. Nada, utilizás el error. Hay veces, bueno, los metrólogos solemos usar instrumentos que por ahí no cumplen, que tal vez muchos dirían, wow, sí, pero si un instrumento, esto es para otro webinario también, pero si un instrumento es repetitivo, repite siempre la misma y la corrección es siempre la misma, no invalida. O sea, si es esa tu pregunta, no invalida. Vos podés usarlo tranquilamente y establecer sus periodos de recalibración. Lo único que sí, si vos tuvieses toda la información o el registro
de todas las calibraciones, estaría bueno ver si podés hacer una tendencia hacia dónde va el instrumento. Y ahí sí podrías tomar intervención en montones de cuestiones, de achicar, alargar, comprar otro, o sea, podrías demostrar en forma, digamos, científica y con todos los papeles qué determinación podrías tomar sobre ese instrumento. Héctor Sánchez, te respondo. Dice, si compro un equipo, ¿el fabricante está obligado a emitir un certificado de calibración? No, no. Sépanlo que no. Sepan que hay muchos fabricantes que fabrican instrumentos de medición y no pueden calibrarlos. Acá en la Argentina y en el mundo. Y en un caso particular a mí me pasó con Hewlett Packard, que después se llamó Agilent, y que hoy se llama Keisai. Compramos un equipo que es único en el mundo, que hay 3 laboratorios, y bueno, el chiste era que ellos no lo podían calibrar, y nos vendieron un certificado de calibración, ISO 17025 con acreditación, y cuando les dijimos que sí, cambiaron todo de la página y resulta que no podían y había que mandarlo a Malasia. Así que imagínate, si el proveedor de electrónica más grande del mundo fabrica algo y él no lo puede calibrar, es así. Débora Medina dice, consulta, ¿se puede realizar la calibración interna con patrones calibrados con interlaboratorios acreditados? No, con laboratorios acreditados. Con laboratorios acreditados y con procedimiento de uso interno. Sí, lo podrías hacer, nadie te va a decir que no lo hagas. Lo que pasa que, volvemos, vos debés cumplir con lo que dice, no sé si sos ISO 9001, pero supongamos que seas, con garantizar la trazabilidad de las mediciones. Vos podés realizar calibraciones internas para tu control, o sea, para poder evaluar el comportamiento de ese equipo entre calibración y calibración. Eso está más que claro, lo podés hacer, podés intercomparar. Ahora, sabés lo que no importa el auditor que te toque, en algún momento te va a decir, bueno, sí, está bien, pero vas a tener que mandarlo a calibrar afuera. Porque era lo que vimos en la espina de pescado. Se sabe que no se cumple con todo, por más que, por eso no quise ser muy agresivo en eso, pero bueno, quería demostrarles y que sepan de antemano que los auditores conocen esto. Entonces, por eso obligan a que vayan a recalibrar. Pero sí lo podrías hacer tranquilamente. Lo que pasa es que te vas a encontrar con el auditor que después te va a decir, no, mandarlo a calibrar de todas maneras, mandarlo a calibrar afuera. Y te lo va a poner como no conformidad. Bien. Si queda alguna, te la mandan a info@acrimedpunto.com. Bien. Si les llega a quedar alguna información o quieren preguntar o consultar algo, lo pueden enviar a info@acrimedpunto.com y ahí les responderemos todas las consultas que tengan en relación a este webinario. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho para comentarles a quienes les pueda interesar que el 18 de junio, a la misma hora por este mismo canal, vamos a hacer desde el área de validaciones y calificaciones, un webinario de despirogenado. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y seguiremos en contacto. Gracias.